Para esos casos cabe el cerrado, el internamiento cerrado, que bueno, no me voy a extender en él, pero es lo más parecido a un centro penitenciario que hay, pero no tanto, sino que lo fundamental es que exista un programa educativo, porque el internamiento en menores nunca puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para lograr la reeducación. Creo que no se ha hablado esta mañana, pero existe en Madrid, igual que existen, como quiera que el fenómeno de la violencia de género en la adolescencia no ha llegado a las cotas de la violencia sobre los ascendientes, ciertamente todavía no ha habido que dotar centros específicos, puesto que existen centros específicos para menores maltratadores de sus padres. Aquí en Sevilla el Limonar, en Madrid el Laurel. Pues bien, en Madrid existe un centro con un programa supervisado por la Cátedra de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, para donde se derivan no solo los pocos casos de menores maltratados por violencia de género e internados, sino aquellos menores en los que existen sospechas o a través del equipo técnico factores con riesgo de incurrir en comportamientos de violencia de género. Para trabajar con ellos, y en este sentido nosotros en menores tenemos ventaja porque es más fácil manejar el barro del que se compone un menor, un material más dúctil que un adulto, con programas de terapia primero grupal e individual, es el Centro José de las Heras de Madrid, y en el que se trabaja sobre todos los aspectos, fundamentalmente el control de los impulsos, educación en igualdad, contra el machismo y, en definitiva, todos aquellos factores, control de impulsos que pueden desencadenar este tipo de reacciones, pero sobre todo en igualdad. Ya digo que no es la que más se suele adoptar, es las no privativas, el alejamiento, pero el alejamiento en menores, porque alejando el problema no se consigue nada, sino que, vuelvo a repetir, la conducta, si no con la misma, con otra mujer, alguien que tiene esa pauta de comportamiento, una libertad vigilada, que la libertad vigilada, para quien no la conozca, supone una intervención global sobre todos los aspectos, tratando de corregir todos los aspectos educativos, afectivos, laborales, ocupacionales del menor, que puede incluir terapias de conducta, cursos de aprendizaje, de habilidades sociales, etcétera, que desde luego, si no se cumplen, puede dar lugar al internamiento. Las medidas judiciales, se adoptan en una audiencia, es decir, eso es inevitable, hay que acudir a un juicio en que con asistencia de todas las partes, e informará el equipo técnico sobre las características del menor. Normalmente, la víctima, al no existir matrimonio ni convivencia, no se podrá acoger a la dispensa de declarar del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y sí se pueden adoptar medidas de protección, evitando en todo caso la confrontación visual con el agresor, e incluso cabe la posibilidad de hacerlo, sobre todo en un caso de violencia de género, la declaración de la víctima mediante videoconferencia, conforme al artículo 731 bis, y desde luego están proscritos de todo punto los careos en favor de la víctima. Cabe incluso la posibilidad, en interés del propio menor, de hacer abandonar la sala al menor infractor. A partir de ahí se adoptarían tras un juicio las medidas definitivas, las privativas de libertad. Ya he hablado del internamiento cerrado, el semiabierto, que será en aquellos supuestos en que el menor puede salir del centro porque para acudir a los recursos, a la escuela taller, al colegio, pero el semiabierto, ojo, es combinable con el alejamiento, o sea que serían conciliables los dos aspectos, pudiendo ser también los internamientos de carácter terapéutico en caso, por la enfermedad mental, toxicomanía o alcoholismo del infractor. Igualmente, aparte del alejamiento más la libertad vigilada, para casos puntuales caben otras medidas.
servicios en beneficio de la comunidad, para casos concretos, relacionados siempre con el bien jurídico protegido. Se tratan de relacionar, miren ustedes, cuando para algún menor neonazi agresor de un inmigrante, ¿a dónde se le ha tratado de derivar? Pues a un centro de asistencia a inmigrantes. No sé si aquí sería buena idea acudir a un centro de estas características, pero lo dejo en el aire y desde el punto de vista educativo. Tareas socioeducativas, cursos y programas educativos concretos relacionados con el tema y un tratamiento ambulatorio. A ver, hay respuestas. Con lo cual, quiero concluir diciendo que la ley hubiera contado muchas más cosas, muchas anécdotas, pero el tiempo es oro y Henry está deseando intervenir. A modo de conclusión, la ley del menor ofrece un elenco variado de respuestas adaptables a la situación para la sanción educativa al infractor y para proteger a la víctima. Pero, y ahí me van a permitir que lea una parte, son solo 2 párrafos, de la memoria de la Fiscalía General del Estado, la de menores, dice, a propósito de una cuestión, a propósito de que se dice, esta jurisdicción debe ser educativa. Bien, es el objetivo, pero que nadie se confunda. Nosotros no impartimos educación. La educación la imparte la familia y la educación la imparte el colegio. Nosotros intervenimos cuando ya no hay más remedio, cuando el mal está ya hecho, a posteriori, cuando la cosa no tiene arreglo. Podemos dar la respuesta educativa que se quiera, sancionadora educativa, pero el mal ya está hecho. Nosotros no nos deben confundir con educadores. Y en tal sentido, como digo, la memoria de la Fiscalía General de 2010 de menores llama la atención que no se suele ir al origen y a las causas del por qué los menores pueden actuar de una determinada forma. Y es allí, en el origen y con un sólido y fuerte sistema de prevención y protección del menor, donde se puede actuar para así atajar o evitar los problemas o conductas posteriores. No se puede reducir todo, así hay que rebajar la edad penal, así que hay que endurecer la ley, soslayando, entre tanto, el debate en profundidad de si nuestros mecanismos sociales, educativos, en el ámbito de la salud o de la actuación de los padres y las familias están cumpliendo con ese papel primordial que tienen de protección y de prevención. Y la Fiscalía de Violencia de Género, a propósito de los cambios de cifras, desgraciadamente, en número de víctimas no mortales entre un año y otro, dicen significativamente que esa desconcertante realidad no debe achacarse a un mal funcionamiento de la ley ni a deficiente praxis de los variados sectores profesionales que desde diferentes ámbitos están resueltos a erradicar esta enfermedad social, sino a la tremenda dificultad que entraña educar y reeducar a la ciudadanía en los valores de igualdad real y efectiva. De ahí la importancia de seguir desarrollando todas las medidas de protección y sensibilización que predica la citada ley integral. Y ahí es a donde quería llegar con estas citas. Sin perjuicio de nuestra respuesta de la jurisdicción, sin perjuicio que estemos alertas, sin perjuicio de descubrir aquellos casos ocultos, la única solución para mitigar el problema es cimentar un sólido sistema educativo que tenga como valores ineludibles la tolerancia, el respeto de los derechos y libertades fundamentales e igualdad entre hombres y mujeres, haciendo que las proclamas de los artículos de la Ley de Violencia de Género no queden en meras declaraciones programáticas. Por cierto, hay más marcas